El mundo se ha detenido por un momento. El aire en el palacio de Buckingham se siente más pesado, y el silencio que rodeaba a la familia real en las últimas semanas finalmente se ha roto, pero no de la manera que esperábamos. La princesa de Gales, Kate Middleton, con una valentía que desarma, ha revelado al mundo su diagnóstico de cáncer y el inicio de su tratamiento de quimioterapia. Durante semanas, la ausencia de Kate fue un vacío lleno de susurros, teorías y un miedo creciente que nadie se atrevía a decir en voz alta. Pero hoy, la narrativa ha cambiado drásticamente. El príncipe William, quien había mantenido un perfil bajo protegiendo a su esposa, finalmente ha hablado, y sus palabras han golpeado con más fuerza de lo que cualquiera podría haber anticipado. Su decisión repentina de abordar el tema sugiere que la situación es mucho más compleja y dolorosa de lo que el público imaginaba. Lo que alguna vez fue un asunto privado de salud, se ha transformado en un foco global. No hay respuestas definitivas, solo preguntas que flotan en el aire. Sin embargo, con esta revelación inesperada, comienza un nuevo y difícil capítulo. Pero para entender la magnitud de este momento y por qué el mundo siente tanto esta noticia, debemos mirar hacia atrás. Debemos entender quiénes son realmente William y Kate cuando se apagan las cámaras. Para comprender la fortaleza con la que enfrentan esta tormenta, hay que volver al principio, lejos del brillo de Londres. William y Kate no se conocieron en un baile de gala, sino como dos estudiantes universitarios en Escocia. Allí, entre libros y café, su amistad floreció lentamente, protegida por la niebla y lejos de los reflectores que más tarde definirían cada segundo de sus vidas. Asistían a las mismas clases, compartían apuntes y construyeron una relación basada en una conexión humana genuina, no en el rígido protocolo real. Kate vio algo que pocos logran ver. Vio a William, el hombre, antes que al príncipe. Eso creó una base de igualdad inquebrantable. Cuando finalmente se casaron en 2011, no solo unieron sus vidas ante el altar, hicieron un pacto silencioso de crear una asociación moderna, equilibrando el pesado deber de la corona con la autenticidad de ser simplemente humanos. Esa autenticidad se refleja hoy más que nunca en cómo crían a sus hijos, una filosofía que discutieron mucho antes de convertirse en padres. William, marcado por la soledad de su propia infancia dentro de los fríos muros del palacio, deseaba algo radicalmente diferente para sus propios hijos. No quería que crecieran rodeados de extraños. Por otro lado, Kate trajo consigo la calidez de su propia crianza. Creció en una familia muy unida, donde sus padres estaban involucrados en cada pequeño detalle de la vida. Juntos, decidieron que sus hijos experimentarían tanta normalidad como su posición lo permitiera. Y lo cumplen al pie de la letra. Ambos padres se despiertan al amanecer, no para ser servidos, sino para preparar el desayuno y llevar a los niños a la escuela. Esos momentos matutinos son sagrados, un tiempo en familia que no es negociable ni siquiera por la corona. La prueba física de esta búsqueda de sencillez es su hogar. La familia eligió Adelaide Cottage en Windsor, no por su grandeza, sino porque ofrecía algo que el dinero no puede comprar: privacidad y una vida simple. A diferencia de las inmensas residencias reales, esta propiedad de 4 habitaciones no tiene personal que viva con ellos. Esto significa algo sorprendente para una familia de su estatus. Ellos mismos manejan las tareas diarias. William y Kate cocinan la cena juntos, ayudan a los niños con la tarea en la mesa de la cocina y mantienen rutinas nocturnas estrictas que incluyen leer cuentos y hablar sobre cómo fue el día. Asisten a los días de deportes escolares, a las reuniones de padres y maestros y a las fiestas de cumpleaños, mezclándose como cualquier otro padre en el patio de la escuela. Para sus hijos no son altezas reales, son papá y mamá, un equipo que ofrece seguridad y estabilidad. Esa misma pasión que ponen en su hogar la trasladan a su trabajo, dividiéndose las tareas con un propósito claro. Kate ha tallado su propio camino real, centrándose en el desarrollo de la primera infancia.
Ella cree firmemente que apoyar a las familias durante los primeros 5 años de vida de un niño crea un cambio positivo y duradero. No es un trabajo de obligación, sino de pasión. A menudo habla de cómo ser madre cambió su propia comprensión del mundo, y su enfoque es práctico, informado tanto por la investigación como por su experiencia criando a 3 niños. William, por su parte, ha dedicado gran parte de su labor a problemas que tocan a la gente común de manera tangible. Su programa Homewards busca demostrar que la falta de vivienda puede terminarse con el apoyo adecuado. No es raro verlo visitar refugios y hablar con autoridades locales. Además, la salud mental sigue siendo el centro de su misión, una lucha personal para reducir el estigma, nacida en parte de sus propias experiencias con el duelo y la presión mediática. Él cree que el dolor del alma debe hablarse tan abiertamente como el dolor del cuerpo. Hoy, esa filosofía de equilibrio es su mayor defensa. La pareja divide sus deberes reales estratégicamente para asegurar que la familia nunca quede desprotegida. Cuando William viaja al extranjero, Kate se queda en casa, manteniendo la rutina de los niños. Cuando Kate tiene días llenos de compromisos, William ajusta su agenda para estar presente en la salida de la escuela o en las cenas. Rara vez viajan juntos internacionalmente, conscientes de que sus hijos necesitan al menos a uno de sus padres disponible. Este enfoque, a veces diferente al de generaciones anteriores, revela una verdad profunda. Su relación está construida sobre el respeto mutuo y un afecto genuino. Ahora, mientras el mundo observa con el corazón encogido esta nueva batalla contra el cáncer, queda claro que la fuerza de los príncipes de Gales no reside en sus títulos, sino en esa vida sencilla y llena de amor que han construido detrás de los muros de Adelaide Cottage. Es allí, en la intimidad de su hogar, donde enfrentarán este desafío, juntos, como siempre lo han hecho. Mientras el mundo debate sobre títulos y protocolos, la verdadera historia de William y Kate no se escribe en decretos reales, sino en los espacios silenciosos entre ellos. Si uno observa con atención, los pequeños gestos revelan una narrativa de amor que trasciende la corona. Es la mano de William descansando suavemente en la espalda de Kate, guiándola a través de multitudes ruidosas como un escudo protector invisible. Es el toque ligero de Kate en el brazo de él durante una conversación, un ancla que lo mantiene firme. Comparten miradas que comunican volúmenes sin pronunciar una sola sílaba. Un idioma secreto forjado en años de complicidad. En los momentos difíciles, cuando las cámaras parpadean y el mundo observa, sus cuerpos tienden a inclinarse el uno hacia el otro, extrayendo fuerza de su cercanía física. No son solo el príncipe y la princesa de Gales, son 2 personas que genuinamente se agradan y se necesitan. Lejos de los ojos del público, mantienen tradiciones sagradas que los mantienen con los pies en la tierra. A pesar de sus agendas imposibles, luchan por tener sus noches de cita, escapándose para cenas privadas o caminatas bajo la lluvia, lejos de la seguridad y el protocolo. Es en estas conversaciones privadas donde se toman las decisiones que mueven la monarquía. Desde qué organizaciones benéficas apoyar hasta cómo manejar delicados asuntos familiares, la opinión de Kate tiene un peso monumental en el pensamiento de William. Él, a veces impulsivo y apasionado, encuentra en ella la calma necesaria. Ella le ofrece una perspectiva que le ayuda a ver las situaciones con claridad cristalina. A cambio, él la empuja a confiar en sus instintos cuando la duda la asalta. Son el contrapeso perfecto del otro. Su estilo de crianza refleja esta mezcla de bondad y responsabilidad. George, el futuro rey, recibe orientación sobre su destino, pero sus padres se aseguran de que el peso de la corona no aplaste la alegría de su infancia. Charlotte y Louis crecen entendiendo su lugar sin sentirse nunca menos importantes que su hermano mayor. William y Kate les enseñan sobre el privilegio y el deber a través de conversaciones honestas y ejemplos vivos. Llevan a los niños a eventos benéficos, no para las fotos, sino para mostrarles
que sus ventajas conllevan una obligación sagrada hacia los demás. Quieren que entiendan que el poder es ante todo servicio. Esta base sólida, construida sobre una amistad que sobrevivió a una breve separación en su juventud y maduró en un matrimonio de acero, se ha vuelto esencial. Aprendieron temprano a comunicarse abiertamente y a presentar un frente unido ante las presiones externas. Pero ninguna preparación real podría haberlos alistado para lo que vendría después. Recientemente, detrás de los altos muros de palacio, la realidad ha sido mucho más oscura de lo que sugerían los comunicados oficiales. Desde fuera, el tratamiento de Kate parecía progresar según el plan. Los portavoces hablaban de procedimientos exitosos y tiempos de recuperación esperados. El público veía fotografías cuidadosamente seleccionadas, donde Kate lucía pacífica, casi etérea. Todo parecía seguir el guión médico establecido. William y Kate se habían preparado mentalmente para un período difícil, creyendo que entendían el camino que tenían por delante. Pero el primer indicio de que el suelo se estaba moviendo bajo sus pies llegó durante una cita de seguimiento rutinaria. Lo que debían ser pruebas estándar para monitorear su recuperación se convirtieron en momentos de tensión silenciosa. El equipo médico revisó los resultados con una calma profesional, pero su cuidadosa elección de palabras hizo que William, siempre alerta, prestara más atención. Hablaron de inconsistencias menores, sugirieron programar otra ronda de pruebas antes de lo planeado. Usaron frases que sonaban tranquilizadoras para el oído inexperto, pero que llevaban matices de profunda preocupación para cualquiera que escuchara con el corazón. Kate, por su parte, comenzó a notar cambios en su propio cuerpo que inicialmente descartó como parte del proceso de curación. Pero la fatiga se sentía diferente. No era el cansancio que los médicos habían predicho. Venía en olas aplastantes que la dejaban completamente agotada, sin esa mejora gradual que todos esperaban. El dolor persistía en áreas que deberían haber estado sanando. Su apetito desapareció, rechazando incluso las comidas que solía amar. Aunque intentó restar importancia a estos síntomas frente a William para no asustarlo, él la observaba con creciente preocupación, notando cada detalle, cada mueca de dolor disimulada. La rutina diaria en Adelaide Cottage cambió drásticamente, y de una manera que el personal no pudo evitar notar. Especialistas médicos comenzaron a llegar a horas extrañas, en vehículos sin marcas oficiales. Equipos médicos entraban en la casa, permanecían horas y se iban en silencio. El personal mantuvo una discreción absoluta, pero el aire en la casa se volvió denso. Sabían que algo grave estaba ocurriendo. Ante esta crisis invisible, William transformó su enfoque hacia la corona. Canceló compromisos con una frecuencia alarmante, ofreciendo explicaciones vagas sobre compromisos familiares. Dejó de lado viajes al extranjero que, en circunstancias normales, habrían sido vitales diplomáticamente. Sus secretarios privados trabajaron sin descanso para reorganizar su calendario, convirtiendo al príncipe en un hombre que asistía a reuniones virtuales para no tener que alejarse más de unos metros de su esposa. Hubo una semana particularmente difícil, donde los síntomas de Kate preocuparon tanto a su equipo que tuvieron que traer especialistas adicionales. William la vio navegar estos desafíos con una fuerza inmensa, pero también fue testigo de esos momentos vulnerables, esos instantes terribles en los que el miedo lograba romper su compostura, y la princesa de Gales, despojada de su título, era simplemente una mujer asustada luchando por su vida. Cuando las puertas de Adelaide Cottage se cerraban y la noche caía sobre Windsor, la realeza desaparecía. En la penumbra de su habitación, William y Kate sostenían conversaciones difíciles, susurros cargados de miedos sobre posibilidades que ningún ser humano quiere considerar y mucho menos pronunciar en voz alta. William, el hombre destinado a ser rey, se encontraba en la posición más impotente de su vida. Sostenía a su esposa en brazos, sintiendo la fragilidad de la persona que amaba completamente, incapaz de controlar,
arreglar o detener lo que estaba sucediendo dentro de ella. La impotencia era un peso físico, una armadura invisible que lo asfixiaba. Afuera, el mundo seguía girando. La presión de mantener una imagen pública inmaculada mientras lidiaba con un terror privado comenzó a desgastar el alma de William. Asistía a compromisos oficiales donde la gente, con buenas intenciones, elogiaba la gracia y la fortaleza de Kate. Él tenía que sonreír. Tenía que asentir cuando otros asumían que todo progresaba sin problemas. Respondía a las preguntas amables con declaraciones cuidadosamente neutrales que no revelaban nada, pero que le costaban todo. Esa desconexión entre la percepción pública y la realidad privada creó una carga insoportable. Proteger su privacidad ya no se sentía como una discreción apropiada, sino como un engaño agotador. Vivían en una obra de teatro donde el guión decía, todo está bien, mientras el escenario detrás del telón se estaba desmoronando. Mientras tanto, los resultados de las pruebas médicas comenzaron a pintar un cuadro diferente, uno que obligaba a cambiar de estrategia. El equipo médico, con la frialdad necesaria de la ciencia, delineó nuevos planes. Los plazos de recuperación se extendieron. Las intervenciones necesarias cambiaron. Kate procesó esta información con su calma característica, esa serenidad que a veces asusta. William, por su parte, escuchaba los detalles técnicos tratando de traducir esas palabras complejas a las implicaciones reales para su vida, para sus hijos, para su futuro. Ambos se dieron cuenta de una verdad dolorosa. El viaje para el que se habían preparado mentalmente ya no existía. Estaban caminando por un sendero nuevo y desconocido. Sin embargo, la maquinaria del palacio seguía funcionando. Los asesores continuaban redactando declaraciones optimistas sobre la recuperación de la princesa, sin conocer el alcance total de las complicaciones. William y Kate habían mantenido la situación cambiante dentro de un círculo minúsculo, compartiendo la verdad solo con la familia inmediata y el personal esencial. Incluso los responsables de hablar con el mundo trabajaban a ciegas. William sabía que esta situación era una bomba de tiempo, que no podía continuar indefinidamente, pero en medio de la tormenta, aún no había decidido qué rumbo tomar para proteger mejor a su familia. El momento decisivo no llegó con fanfarrias, sino con una llamada telefónica una tarde cualquiera. William estaba en su estudio revisando documentos cuando sonó el teléfono. Era el médico principal de Kate. Pidió hablar con ambos a la mayor brevedad posible. El tono serio y el fraseo cuidadoso hicieron que el estómago de William se contrajera de inmediato. Esas no eran palabras para una actualización de rutina. Eran el preludio de una mala noticia. Salió al jardín a buscarla. La escena era cruelmente idílica. Kate leía tranquilamente mientras sus hijos jugaban cerca, sus risas llenando el aire de una inocencia que estaba a punto de romperse. Cuando Kate vio la cara de William, supo todo sin que él dijera una palabra. Con una calma ensayada, organizaron que el personal cuidara a los niños y se retiraron a la privacidad de su dormitorio para tomar la llamada. El médico no endulzó la realidad, aunque habló con compasión. Las imágenes recientes y los análisis de sangre habían revelado marcadores que requerían atención inmediata. El plan original había funcionado hasta cierto punto, pero este nuevo desarrollo sugería que su enfoque necesitaba una modificación significativa y agresiva. Kate necesitaría procedimientos adicionales. Los riesgos aumentaban. El cronograma de recuperación que habían esperado cumplir ya no era realista. Todo lo que creían saber sobre los meses venideros tuvo que ser borrado y reconsiderado. William escuchaba en silencio, sintiendo cómo el mundo se estrechaba. Kate, en cambio, hacía preguntas. Quería entender exactamente qué pasaba en su cuerpo, qué implicaban las modificaciones y qué resultados debían esperar realmente. Su capacidad para permanecer analítica en medio de la crisis era algo que William siempre había admirado, pero verla procesar esta información con tanta calma le rompió el corazón.
Él sabía la verdad detrás de esa fachada. Veía sus manos agarrando el reposabrazos de la silla con tal fuerza que sus nudillos estaban blancos, sin sangre. Ella estaba siendo valiente porque esa era su naturaleza, porque así enfrentaba la vida. Pero William sabía el costo terrible que esa valentía le estaba cobrando por dentro. Cuando la llamada terminó, se quedaron sentados en un silencio denso durante varios minutos. Kate miraba por la ventana. Abajo en el jardín, George, Charlotte y Louis seguían jugando, riendo y persiguiéndose, completamente ajenos a la conversación que acababa de cambiar el destino de sus padres. Kate los observaba como si quisiera congelar ese momento, viendo cómo su mente trabajaba a través de las implicaciones de su enfermedad frente a la vitalidad de sus hijos. Su rostro permanecía cuidadosamente neutral, hasta que finalmente la presa se rompió. Se volvió hacia William con los ojos llenos de lágrimas y le hizo la pregunta más humana y aterradora posible. ¿Qué vamos a hacer? William no tenía una respuesta adecuada. No había manual real para esto. Así que hizo lo único que podía hacer. La atrajo hacia sí, la abrazó con fuerza y la dejó llorar mientras él luchaba contra sus propias emociones para no derrumbarse. Los días siguientes fueron un borrón de citas médicas, consultas con especialistas y discusiones detalladas. Kate tuvo que someterse a pruebas adicionales para establecer nuevas líneas de base antes de comenzar las intervenciones. William se convirtió en su sombra. Iba con ella a cada cita, tomando notas meticulosas y haciendo las preguntas difíciles cuando ella parecía demasiado cansada o abrumada para procesar lo que se explicaba. La terminología médica, antes extraña, se volvió su nuevo idioma cotidiano. Y aunque enfrentaron esto como un equipo, el miedo subyacente nunca disminuyó. Fue durante este período de transición cuando Kate experimentó su semana más difícil. El nuevo tratamiento comenzó y con él llegaron efectos secundarios mucho más duros para su cuerpo que las intervenciones originales. La verdadera batalla acababa de comenzar. La batalla en Adelaide Cottage dejó de ser una cuestión de estrategia médica para convertirse en una lucha por la supervivencia emocional. Hubo días en los que la princesa de Gales, conocida mundialmente por su sonrisa inquebrantable, se vio reducida a la fragilidad humana más absoluta. La enfermedad la golpeó con una severidad que no conocía. Su cuerpo rechazaba la comida, y el agotamiento no era simplemente cansancio. Era una fuerza gravitacional que la mantenía atada a la cama. William, despojándose de todo protocolo, canceló su agenda por completo. Su lugar ya no estaba en los podios ni en las recepciones, sino en una silla junto a la cama de su esposa, vigilando su sueño durante las largas horas de la noche, sintiéndose el hombre más inútil del mundo al ver sufrir a la persona que amaba sin poder hacer nada para detenerlo. A pesar de los esfuerzos titánicos de sus padres por construir un muro de normalidad, los niños sabían que algo estaba terriblemente mal. El ambiente en la casa había cambiado, el aire era más denso, los silencios más largos. George, con la madurez prematura de quien sabe que un día llevará una corona, comenzó a hacer preguntas directas que ningún padre quiere escuchar. ¿Por qué mamá está tan enferma? ¿Se va a poner bien de verdad? William tuvo que reunir a sus 3 hijos y hablarles con una honestidad brutal pero cuidadosa. Les explicó que la curación no siempre es una línea recta, que a veces hay días malos antes de los buenos. Les aseguró que su madre era valiente y que tenía a los mejores médicos. Pero las garantías de un padre tienen límites. Charlotte lloró en silencio, y el pequeño Louis hizo la pregunta más devastadora de todas. ¿Cuándo volverá todo a ser normal? Para eso, William no tenía respuesta. Mientras tanto, fuera de los muros del hogar, la maquinaria del palacio seguía su curso, emitiendo comunicados que hablaban de descanso apropiado y recuperación constante. El mundo exterior, alimentado por estas palabras vacías, enviaba mensajes de alegría asumiendo que Kate mejoraba día a día. La prensa especulaba sobre su regreso triunfal. Pero William vivía una realidad paralela. Veía a su esposa luchar simplemente para levantarse de la cama,
una tarea que en esos días parecía tan difícil como escalar una montaña. La brecha entre la percepción pública y la cruel realidad privada se volvió un abismo. Mantener esa narrativa optimista comenzó a sentirse como una forma de deshonestidad, una traición a sus propios valores de vivir con integridad. El sistema exigía que sufrieran bellamente, en silencio, sin romper la ilusión de perfección. El punto de quiebre llegó una noche tranquila. Kate finalmente había logrado comer algo ligero y retenerlo. William la miró. El agotamiento estaba grabado en cada rasgo de su rostro. Con la voz quebrada, le confesó que no sabía cómo seguir fingiendo que todo iba por un camino predecible y suave cuando la realidad era tan diferente. Ella lo miró y admitió que sentía lo mismo. Esa noche, hablaron de lo que nadie en la realeza se atreve a cuestionar. La tradición del silencio absoluto los protegía o los aislaba aún más. William sintió crecer una ira sorda contra un sistema que les exigía ser estatuas de mármol en lugar de seres de carne y hueso. Se preguntaron en voz alta si ser honestos, con toda la crudeza que eso implicaba, no sería menos solitario que mantener esa imagen perfecta. Kate confesó algo doloroso: la presión de tener que parecer fuerte y graciosa para el mundo, mientras se sentía rota por dentro, estaba añadiendo un peso psicológico insoportable a su lucha física. Habían llegado a una encrucijada. Continuar como hasta ahora era más dañino que la alternativa de la transparencia. Aunque no sabían cómo hacerlo, ambos supieron esa noche que el cambio era inevitable. Pero para William, la decisión no era sencilla. Pasó noches enteras luchando con preguntas sin respuestas fáciles, atormentado por los fantasmas de la historia. La tradición real es clara. La salud es privada, la vulnerabilidad es debilidad y la fuerza de la monarquía reside en parecer estar por encima de los desastres que afectan a la gente común. Romper con esto se sentía como traicionar todo lo que le habían enseñado desde la cuna. Sin embargo, en su mente, la figura de su madre, la princesa Diana, aparecía como un punto de referencia complicado y doloroso. Diana había sido radicalmente abierta sobre sus luchas, su depresión, su bulimia y la frialdad del sistema. William recordaba bien el caos. Recordaba cómo algunos admiraban su honestidad y se conectaban con ella, mientras otros la criticaban cruelmente por compartir demasiado, acusándola de buscar atención. Recordaba cómo la prensa había diseccionado cada palabra, convirtiendo el dolor de su madre en entretenimiento barato. El miedo a exponer a Kate a ese mismo circo mediático lo paralizaba, pero también recordaba otra cosa. Recordaba el alivio en los ojos de las personas que conocían a Diana. A lo largo de los años, innumerables extraños se habían acercado a él para decirle que la honestidad de su madre les había salvado la vida, que les había dado el coraje para pedir ayuda. Diana había demostrado que la vulnerabilidad podía ser una fuerza, un puente hacia el corazón de las personas. Ahora, William se encontraba atrapado entre dos mundos: el rígido deber de su padre y su abuela, y el legado emocional y humano de su madre. Tenía que decidir si protegería a la institución con silencio o si salvaría a su familia con la verdad. La sombra de Diana, la princesa de Gales original, nunca está lejos de William. Al reflexionar sobre el legado de su madre, entendió algo fundamental. Su voluntad de discutir temas tabú había cambiado la conversación pública de maneras profundas. Tal vez su momento fue incorrecto, o su enfoque demasiado crudo para la época, pero el impulso de conectar auténticamente con la gente, en lugar de mantener una fachada de porcelana perfecta, había creado un cambio positivo en medio del dolor y la controversia. Ahora, décadas después, William veía la historia repetirse, pero con una diferencia crucial. Esta vez, él tenía el poder de cambiar el guión. Observar a Kate navegar sus desafíos diarios llenaba a William de una admiración profunda, pero también de una frustración que le quemaba por dentro.
Ella enfrentaba cada día difícil con una determinación de acero, sin quejarse nunca, incluso cuando el sufrimiento era evidente en sus ojos. Kate sonreía a través de síntomas que habrían enviado a la mayoría de las personas directamente a la cama. Mantenía la compostura durante citas médicas que entregaban noticias devastadoras. Y lo más difícil de todo, cada mañana se ponía una cara valiente para sus hijos. William reconocía que esta fortaleza era real y genuina, no un acto falso, pero también veía la factura que ella estaba pagando. El costo de mantener esa actuación constante, 24 horas al día, la estaba consumiendo. Las conversaciones nocturnas en la intimidad de su habitación revelaron la creciente ira de William. Mientras Kate intentaba descansar, él caminaba de un lado a otro del dormitorio, como un león enjaulado, hablando de su frustración con un sistema que exigía perfección en momentos en que ser humano era lo único que importaba. Cuestionaba en voz alta: ¿por qué tenemos que fingir que la recuperación es suave cuando en realidad es aterradora e impredecible? ¿Por qué la honestidad se ve como algo inapropiado? Se preguntaba si ser abierto sobre la dificultad no ayudaría a otras personas que enfrentaban infiernos similares. Kate, desde la cama, escuchaba estas sesiones de desahogo con comprensión infinita. Sabía que él necesitaba procesar emociones que no podía expresar en ningún otro lugar. William se sentía desgarrado. Su deber era proteger la privacidad de Kate, pero su instinto le gritaba que el enfoque actual de secretismo le estaba causando más daño. El silencio no se sentía como un escudo, sino como otra carga pesada que ella tenía que cargar sobre sus hombros ya cansados. Ella vivía preocupada constantemente por cómo reaccionaría el mundo si supiera la verdad completa. Llevar el peso de las expectativas públicas junto con sus luchas físicas estaba llevando a Kate al límite. William comenzó a preguntarse si la transparencia, paradójicamente, podría aliviar esa presión en lugar de aumentarla. Tal vez, pensó, la honestidad generaría comprensión en lugar de juicio. Pero la pregunta de ¿qué le debían al público? Complicaba todo. Como futuros reyes, sus vidas no eran enteramente suyas. La gente tenía un interés legítimo en su bienestar. El aislamiento total no era posible, ni quizás apropiado. Sin embargo, ¿dónde trazar la línea? ¿La transparencia serviría para informar o solo alimentaría una curiosidad morbosa? Desesperado por claridad, William consultó en privado con un pequeño círculo de confianza. Habló con su padre, el rey Carlos III. Discutieron sobre la responsabilidad real y la autenticidad personal, aunque padre e hijo no veían las cosas de la misma manera. La vieja escuela de nunca te quejes, nunca des explicaciones chocaba con la necesidad de William de ser humano. Habló con profesionales de la salud mental de sus organizaciones benéficas sobre los riesgos de la vulnerabilidad pública. Contactó a amigos fuera del círculo real que habían enfrentado enfermedades graves. Estas conversaciones le dieron perspectiva, pero ninguna respuesta clara. La decisión final recaía solo en él, y el miedo a equivocarse era aplastante. Si empujaba por la transparencia y esto resultaba en un ataque mediático contra Kate, nunca se lo perdonaría. Pero si mantenía el silencio y ella seguía sufriendo bajo la presión de narrativas falsas, eso también lo perseguiría por siempre. No había una opción segura. Lo que finalmente cambió el pensamiento de William no fue un consejo estratégico ni un protocolo real. Fue mirar a su esposa. Se dio cuenta de que Kate se estaba ahogando bajo el enfoque actual. Las discusiones teóricas sobre privacidad ya no importaban. La combinación de la quimioterapia y la presión de parecer fuerte estaba destruyéndola emocionalmente. Ella necesitaba que algo cambiara, y esperar a tener claridad perfecta sobre el camino a seguir significaba aceptar el daño que se estaba haciendo aquí y ahora. En ese momento de lucidez dolorosa, William entendió algo vital. A veces, actuar de manera imperfecta es mejor que quedarse atrapado en una situación insostenible.
decidió dejar de seguir las reglas que no servían a su familia en esta crisis específica. Decidió confiar en sus instintos, no como príncipe, sino como esposo. Iban a cambiar el juego. La historia recordará este momento no como un acto político, sino como un acto de amor desesperado. Ocurrió en una de esas largas noches en Adelaide Cottage, cuando los niños ya dormían y la casa estaba sumida en esa quietud que solo se encuentra en el campo inglés. Fue William quien rompió el silencio. Con la voz baja, sugirió lo que hasta entonces parecía impensable. Tal vez, ser más honestos sobre las complicaciones y los desafíos reales ayudaría más de lo que dañaría. Kate lo miró con sorpresa. No porque la idea fuera ajena a ella, sino porque escuchar a su esposo, el heredero al trono, entrenado desde su nacimiento para la discreción, ponerlo en palabras, convertía un pensamiento privado en una posibilidad aterradora y realista. Le preguntó qué quería decir exactamente, tratando de medir la magnitud del riesgo que él estaba proponiendo. William admitió que no tenía un plan maestro ni perfecto, pero sentía con una certeza visceral que mantener la narrativa actual de todo está bien los estaba destruyendo lentamente a ambos. Durante varias conversaciones tensas, debatieron los escenarios. El miedo de Kate era palpable y justificado. Temía que abrir la puerta a la transparencia, aunque fuera solo una rendija, les hiciera perder el control total de su privacidad. Imaginaba con horror a expertos médicos en televisión opinando sobre su cuerpo basándose en fragmentos de información. Imaginaba la presión del escrutinio público intensificándose en lugar de disminuir. William no negó estos riesgos. Sabía que eran reales, pero argumentó con pasión que ya estaban viviendo bajo esa presión, con el peso añadido, cruel e innecesario, de tener que fingir normalidad. Kate necesitó días para procesar la idea. Mientras su cuerpo luchaba contra los efectos de la quimioterapia, su mente daba vueltas a las implicaciones. Pensó en sus hijos, que ya sentían la tensión en el aire. Pensó en otras personas luchando contra el cáncer en soledad. Reflexionó sobre sus propios valores. ¿Dónde terminaba la privacidad y dónde empezaba la autenticidad? Pero todo cambió cuando Kate tuvo una revelación devastadora. Estaba exhausta. Se dio cuenta de que la actuación de la enfermedad la cansaba casi tanto como la enfermedad misma. La energía vital que necesitaba para sanar la estaba gastando en mantener una máscara de fortaleza. Se sentía culpable cada vez que cancelaba un compromiso, temiendo ser juzgada como débil o dramática. Se sentía aislada por su incapacidad de decir, me siento terrible. Finalmente reconoció que William tenía razón. El enfoque actual era un veneno lento. Algo tenía que cambiar, incluso si el camino alternativo estaba lleno de peligros desconocidos. Una vez que Kate aceptó que la honestidad era el único camino, la discusión giró hacia el cómo. Debían encontrar el equilibrio perfecto entre la verdad y la dignidad. Acordaron límites estrictos. Los detalles médicos específicos seguirían siendo sagrados y confidenciales, pero admitirían que la recuperación era más complicada de lo esperado. Transmitirían que la curación no es una línea recta, sin dar fechas que invitaran a apuestas sobre su regreso. Fue entonces cuando William propuso su acto de protección más grande. Sugirió ser él quien hablara más abiertamente. Él saldría a la luz, él enfrentaría las cámaras y las preguntas, quitándole a Kate la presión de tener que actuar públicamente. Ella podría permanecer en las sombras, enfocada únicamente en sobrevivir y sanar, mientras él reconocía ante el mundo que su viaje era más duro de lo anticipado. Este enfoque se sintió como un refugio. Significaba que William sería el pararrayos, dispuesto a absorber cualquier crítica o reacción negativa, con tal de que ella pudiera tener paz. Sin embargo, en el palacio, la decisión cayó como una bomba. Cuando William informó a sus asesores, la reacción fue de alarma inmediata. Los cortesanos presentaron argumentos sobre el precedente histórico, el peligro de alimentar a la bestia mediática
y la dificultad de controlar la narrativa una vez que la verdad saliera a la luz. Sugirieron esperar. Ofrecieron alternativas vacías, formas de hablar sin decir nada. Su resistencia nacía de una preocupación genuina por la institución, pero reflejaba esa frialdad burocrática que a menudo olvida que en el centro de la corona hay una familia de carne y hueso. William los escuchó con respeto, pero algo en él había cambiado. Ya no era el joven príncipe dispuesto a seguir el protocolo ciegamente. Se mantuvo firme, inamovible como una roca. Les explicó, con una claridad que no admitía réplica, que el enfoque actual no era sostenible para su esposa ni para sus hijos. Enfatizó que no revelaría secretos médicos, pero que la fachada de perfección se había terminado. Dejó muy claro que esto no era una negociación. No estaba pidiendo permiso para cambiar la estrategia. Les estaba informando de lo que iba a hacer. Su tono era tranquilo, pero su resolución era absoluta, cerrando la puerta a cualquier intento de los asesores de disuadirlo. Había elegido a su familia por encima de la empresa. William y Kate habían trazado sus límites, y ahora estaban listos para enfrentar al mundo con su propia verdad. La estrategia estaba trazada, pero como suele suceder en la vida, ningún plan sobrevive intacto al primer contacto con la realidad emocional. La noche anterior al evento, en la soledad de su hogar, William y Kate definieron las reglas del juego. Acordaron que él podría reconocer las complicaciones y la dificultad del camino, pero sin ofrecer detalles médicos que alimentaran el morbo. Podía decir que la recuperación estaba siendo más larga y dura de lo previsto. Podía agradecer el apoyo, pero debía evitar a toda costa cualquier cosa que pareciera una súplica de lástima o que convirtiera el sufrimiento de Kate en un espectáculo público. Buscaban un punto medio, ese terreno peligroso entre los comunicados vagos de siempre y una transparencia total que los dejaría desnudos ante el mundo. Era caminar por la cuerda floja. Kate, confiando ciegamente en el juicio de su esposo, le agradeció su disposición a ser el rostro público de esta nueva honestidad. Él prometió protegerla diciendo la verdad, una paradoja que solo ellos entendían. Aquella noche, se fueron a dormir sabiendo que al amanecer cruzarían un umbral sin retorno. Entraban en territorio desconocido, sin saber si el mundo respondería con empatía o con crueldad. Pero acordaron algo fundamental. Pasara lo que pasara, lo enfrentarían juntos. La mañana comenzó como tantas otras para el príncipe de Gales, cronometrada al segundo. Su agenda lo llevó a un centro comunitario en el corazón de Londres, una visita rutinaria para apoyar una iniciativa de salud mental juvenil. La maquinaria real funcionaba a la perfección. El personal tenía los puntos de conversación preparados. Los fotógrafos estaban posicionados en sus marcas habituales para capturar el apretón de manos perfecto. Los equipos de seguridad revisaron cada rincón y los asistentes controlaban el reloj. Nada en el ambiente sugería que ese día pasaría a la historia. No había electricidad estática en el aire, solo la rutina gris y eficiente del deber. Durante los primeros 40 minutos, William fue el profesional consumado. Se movió por el centro con su calidez característica, esa mezcla de interés genuino y distancia real. Habló con adolescentes sobre sus ansiedades, escuchó sus historias y recorrió las instalaciones. Había una ironía dolorosa en la escena. El hombre que hablaba de salud mental y de la importancia de expresar emociones estaba allí, de pie, ocultando su propia crisis familiar bajo un traje impecable y una sonrisa ensayada. Todo procedió exactamente según el guión, hasta que llegó el momento de irse. El cambio ocurrió en un segundo, en un momento no programado cerca de la salida. William caminaba hacia su vehículo oficial cuando un pequeño grupo de simpatizantes, reunidos tras las vallas de seguridad, comenzó a gritar palabras de aliento. No eran los gritos frenéticos de los paparazzi, sino voces de gente común. Una mujer, con la voz clara y fuerte, gritó que todos estaban pensando en Kate y esperando que estuviera bien.
Otra persona sostenía un cartel hecho a mano con mensajes de amor llenos de colores. El protocolo real es claro en estas situaciones. Una sonrisa breve, un saludo con la mano y continuar hacia el coche. No detenerse, no involucrarse. Pero ese día William dejó de caminar. Su equipo de seguridad, tomado por sorpresa, tuvo que ajustar sus posiciones en una fracción de segundo, creando un círculo protector improvisado. William, ignorando la prisa de sus asistentes, se giró hacia la pequeña multitud y se acercó a la barrera. Su expresión cambió. La máscara de príncipe feliz se deslizó ligeramente, revelando al hombre preocupado que había debajo. Los que estaban cerca describirían más tarde su mirada como profundamente personal. Miró directamente a los ojos de la mujer que había gritado, estableciendo una conexión humana que rara vez se ve en estos niveles. El comportamiento pulido que suele definir sus apariciones públicas pareció agrietarse. William habló en voz baja al principio, tanto que solo los de la primera fila pudieron escucharlo. Les agradeció su amabilidad. Dijo que Kate apreciaba profundamente todo el apoyo que había recibido. Y entonces hizo una pausa. Hubo un silencio de 2 segundos que pareció durar una eternidad. Se le vio luchar internamente, decidiendo si cruzar la línea o retroceder. Su mandíbula se tensó visiblemente y sus manos se cerraron en puños breves antes de relajarse, como si estuviera soltando el control para dejar paso a la verdad. Lo que dijo a continuación tomó a todos por sorpresa. Con una honestidad brutal, mencionó que el viaje ha sido más difícil de lo que esperábamos. Dijo que habían surgido desafíos que no eran parte del plan original y que estaban tomando las cosas día a día. En otro contexto, esas palabras podrían parecer insignificantes, pero viniendo del futuro rey del Reino Unido, representaban un terremoto. Hasta ese momento, la familia solo había emitido comunicados oficiales redactados por abogados y expertos en relaciones públicas, textos fríos que enfatizaban la privacidad. Los comentarios de William eran diferentes. Sugerían lucha, incertidumbre y dolor. No era una recuperación lineal, era una batalla en curso. Su tono cargaba una emoción que ningún papel oficial podría transmitir jamás. La gente que estaba allí sintió un escalofrío colectivo. Sabían que estaban presenciando algo inusual y significativo. Las cámaras dispararon ráfagas rápidas. Un equipo de televisión capturó el audio con una claridad cristalina. En ese instante, en una acera de Londres, William no solo rompió el protocolo, rompió el muro de cristal que separaba a la monarquía de la realidad humana. La noticia ya no era la visita al centro juvenil. La noticia era que el príncipe había admitido que no todo estaba bien, y el mundo estaba a punto de escuchar. Apenas las palabras salieron de la boca del príncipe, el mundo cambió de velocidad. En la era digital, la verdad viaja más rápido que la luz, y lo que sucedió a las puertas de ese centro comunitario no fue una excepción. En cuestión de minutos, las imágenes comenzaron a circular como la pólvora en todas las plataformas sociales. Las redacciones de noticias, que monitoreaban el evento con un ojo medio dormido esperando la rutina de siempre, se despertaron de golpe. Las alertas de última hora comenzaron a parpadear en millones de pantallas alrededor del globo. Los oficiales de prensa del palacio, que observaban la transmisión en vivo desde sus oficinas, sintieron cómo sus teléfonos comenzaban a vibrar frenéticamente incluso antes de que William llegara a su coche. El guión, cuidadosamente controlado sobre la salud de Kate, esa narrativa de todo va bien, que habían protegido con tanto celo, acababa de hacerse pedazos por la honestidad no escrita de un esposo preocupado. William pareció darse cuenta del peso de lo que acababa de hacer. Agradeció a la multitud una vez más, saludó con la mano y caminó rápidamente hacia el vehículo que lo esperaba. Pero los fotógrafos, con sus lentes de largo alcance, capturaron algo extraordinario en su rostro. Las imágenes mostraban una mezcla compleja de emociones. En algunas tomas, había un claro alivio,
como si al decir la verdad se hubiera quitado una armadura de hierro que lo asfixiaba. Pero otras fotos revelaban una profunda preocupación. Quizás el miedo de un hombre que sabe que acaba de abrir una compuerta que no podrá volver a cerrar. El viaje de regreso a Windsor le dio tiempo para procesar el momento. Mientras el paisaje inglés pasaba por la ventana, el mundo exterior explotaba. Los expertos médicos eran arrastrados a los estudios de televisión para analizar cada sílaba, especulando sobre qué significaban realmente desafíos inesperados. La historia crecía con cada segundo. Para cuando William cruzó el umbral de su casa, su confesión improvisada era la noticia principal en múltiples continentes. Lo que William no pudo anticipar completamente fue cómo ese único momento de humanidad obligaría a toda la institución a confrontar preguntas difíciles sobre la privacidad, el deber y cuánto de su dolor estaban dispuestos a compartir con un mundo que miraba sin parpadear. Las consecuencias inmediatas fueron exactamente lo que temían: un tsunami de atención. La prensa exigía detalles. ¿Qué complicaciones? ¿Qué tratamiento? ¿Cuál es el pronóstico? El palacio se vio asediado. Pero William y Kate, tomados de la mano en medio de la tormenta, tomaron una decisión consciente. No responderían a cada especulación. Habían compartido lo que sentían que era apropiado, y no se dejarían presionar para revelar más solo para saciar la curiosidad ajena. El personal de comunicación emitió un comunicado breve y firme. Agradecían la preocupación, pero dejaban claro que no se proporcionarían detalles médicos adicionales. Esta fue una frontera de hierro. Decepcionó a algunos medios sensacionalistas, pero estableció una regla vital. Una mayor honestidad no significaba acceso ilimitado a su intimidad. La pareja estaba aprendiendo a navegar un nuevo camino medio entre el secreto total y la transparencia absoluta. Dentro de Adelaide Cottage, lejos del ruido, la realidad de la enfermedad seguía su curso implacable. El plan de tratamiento de Kate continuó con modificaciones agresivas. Este nuevo enfoque trajo consigo sus propios demonios, efectos secundarios más duros y desafíos de recuperación que probaban su espíritu. Había días buenos, en los que los síntomas eran manejables, y ella podía funcionar con relativa normalidad, riendo en la cocina o caminando por el jardín. Pero también había días terribles, días oscuros en los que simplemente levantarse de la cama se sentía como una conquista olímpica. William se convirtió en un maestro de la adaptación. Ajustaba su agenda día a día, basándose en cómo se sentía ella al despertar. Se quedaba en casa cuando ella necesitaba su fuerza y asistía solo a los compromisos esenciales cuando ella insistía en que cumpliera con su deber. Esta flexibilidad requería una comunicación constante y una comprensión profunda por parte de las organizaciones que esperaban su presencia. Mientras tanto, los niños se adaptaban a su nueva normalidad con esa resiliencia asombrosa que solo la juventud posee. George, con la seriedad de un hermano mayor, asumió un papel ligeramente protector. Ayudaba a sus hermanos menores a entender lo que sucedía, traduciendo la situación a un lenguaje que ellos pudieran procesar. Charlotte encontró su voz en el arte. Llenaba la habitación de su madre con dibujos y tarjetas hechas a mano, expresando con colores el amor y el aliento que a veces las palabras no alcanzaban a decir. Y luego estaba Louis. El pequeño Louis seguía siendo la luz más brillante de la casa. Su inocencia intacta y su alegría juguetona proporcionaban momentos de risa pura que todos necesitaban desesperadamente. Su risa era el antídoto contra el miedo. William y Kate mantuvieron las rutinas escolares y las actividades deportivas como un ancla, utilizando la estructura para proporcionar estabilidad en un mar de incertidumbre. Para sorpresa de los cortesanos más cínicos, la reacción pública a la honestidad de William fue abrumadoramente positiva. La gente no quería un príncipe de cuento de hadas, querían un ser humano. Miles de mensajes comenzaron a llegar al palacio. No eran solo notas de cortesía.
eran cartas llenas de alma. Personas de todo el mundo compartían sus propias historias de batallas contra el cáncer, sus propios miedos y sus propias victorias. Ofrecían un apoyo genuino, no juicio. Al mostrar su vulnerabilidad, William no había debilitado la monarquía. La había conectado con el corazón de la gente de una manera que ninguna gira real perfecta podría haber logrado jamás. Habían apostado por la verdad, y la humanidad había respondido con un abrazo. A veces los monstruos que imaginamos son mucho más grandes que la realidad. William se había preparado para recibir críticas, juicios y titulares mordaces. Había tensado cada músculo de su cuerpo esperando el golpe, pero el golpe nunca llegó. En su lugar, sucedió algo milagroso. La humanidad respondió con humanidad. Mucha gente no vio debilidad en la admisión del príncipe. Vieron su propia vida reflejada en la de ellos. Apreciaron la verdad cruda de que la recuperación no siempre es perfecta ni lineal. Personas que enfrentaban sus propias batallas de salud, desde camas de hospital o habitaciones solitarias, dijeron sentirse menos solas al saber que incluso aquellos con acceso a los mejores médicos del mundo también luchan, también caen y también tienen miedo. Para William, la respuesta positiva fue una sorpresa que lo desarmó, pero para Kate fue algo mucho más profundo. Fue un salvavidas. En la privacidad de Windsor, Kate encontró un alivio inesperado, una sensación física de ligereza. Ya no tenía que mantener la farsa agotadora de que todo progresaba suavemente. La presión de actuar fuerza mientras se sentía débil había sido un peso invisible que la aplastaba más de lo que había reconocido hasta que, de repente, ese peso desapareció. Aunque seguía valorando su privacidad sobre los detalles médicos específicos, una línea que no cruzaría, el reconocimiento general de que las cosas eran difíciles se sintió liberador. Ahora podía cancelar compromisos sin sentirse culpable, sin el miedo a ser juzgada, porque la gente entendía que estaba lidiando con desafíos genuinos. Podía concentrarse en lo único que importaba: sanar. La honestidad había creado el espacio para respirar que ella necesitaba desesperadamente. Con el secreto fuera del camino, William reestructuró su vida. Asumió un equilibrio diferente en sus deberes reales para permanecer anclado en casa. Priorizó las causas que tocaban su corazón y delegó todo lo demás. Se convirtió en un rostro habitual en las reuniones virtuales, contribuyendo sin tener que alejarse físicamente de su esposa. Trabajó con su equipo para consolidar compromisos, reduciendo al mínimo las noches lejos de Windsor. Este enfoque significó que algunas organizaciones y eventos no recibieron la presencia real que esperaban. ¿Hubo decepciones profesionales? Sí. Pero William hizo las paces con la idea de decepcionar a extraños para no fallarle a su familia durante la crisis más grande de sus vidas. En este nuevo orden, otros miembros de la familia real dieron un paso al frente. Tíos, primos y parientes asumieron compromisos adicionales para asegurar que el trabajo importante continuara. Aunque algunos miembros de la vieja guardia tenían reservas sobre la decisión de William de ser tan abierto, apoyaron a la pareja en la práctica, demostrando que, al final del día, la monarquía también es una familia que se une cuando la tormenta golpea. En medio de la recuperación, William y Kate comenzaron a tener nuevas conversaciones. Empezaron a hablar sobre cómo abogar por diálogos más honestos en torno a la salud, incluso para figuras públicas. Reconocieron que su experiencia había revelado una verdad universal. Mantener una imagen perfecta en circunstancias imperfectas es dañino. Se preguntaron si su plataforma, esa voz que llega a millones, podría usarse para fomentar expectativas más realistas sobre la enfermedad y la recuperación. No eran planes concretos todavía, sino pensamientos nacidos del fuego de la experiencia. Representaban un cambio en cómo la pareja veía sus roles públicos, menos como íconos inalcanzables y más como espejos de la experiencia humana. El camino a seguir sigue siendo incierto en muchos sentidos. El cronograma de recuperación de Kate se sigue extendiendo. El caso requiere ajustes constantes al tratamiento.
William continúa haciendo malabares entre la responsabilidad de la corona y las necesidades de su hogar, lidiando con el estrés y el agotamiento inevitables. Los niños, George, Charlotte y Louis, avanzan a través de sus días con resiliencia, aunque no sin sus propias luchas y preguntas. Pero la familia ha encontrado un enfoque más sostenible. Han dejado ir la expectativa de perfección. Han aprendido una lección valiosa, que la honestidad puede coexistir con la dignidad, que la vulnerabilidad no requiere revelarlo todo, y que, a veces, ser imperfecto públicamente es infinitamente mejor que sufrir en silencio detrás de una imagen de porcelana. El viaje está lejos de terminar. Las sombras no han desaparecido por completo, pero ahora caminan ese sendero con un poco menos de peso, habiéndose despojado de la carga agotadora de fingir que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba. Han elegido la verdad y en la verdad han encontrado su libertad. ¿Qué piensas sobre el enfoque del príncipe William ante la salud de Kate? ¿Crees que la honestidad es el nuevo camino para la monarquía moderna? Déjanos saber tus opiniones en los comentarios. Tu perspectiva es parte de esta conversación global. Si disfrutaste este reportaje profundo y emotivo, por favor dale me gusta y suscríbete a este canal. Ayúdanos a seguir contando las historias que importan. Antes de irte, mira los otros videos que aparecen en tu pantalla para más historias reales, 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 más historias reales.